Hola, bienvenidos a mi canal Mindaside. Como siempre, antes de empezar, quiero daros las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os quiero dar la bienvenida. Espero de corazón que los vídeos os orienten. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís. Y si os gusta, pues darle a like, que siempre vais a ayudar al canal. Bien, la pregunta que vamos a realizar esta semana es ¿qué se está transformando en mi vida, en tu vida? ¿De acuerdo? Para ello voy a utilizar este tarot, el símbolo, y voy a utilizar también este oráculo, el pequeño oráculo de los ángeles. Bien, para ello, como siempre, tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es el amatista, la opción número 2, que es el cuarzo de roca. Ya sabéis los que me seguís que yo habitualmente no doy tiempo para escoger, con lo cual podéis pausar el vídeo con tranquilidad e ir a esa opción que más os resuene. Podéis ver una o dos opciones, esto ya lo que vosotros sintáis, pero es muy importante que os quedéis con aquello que tiene una resonancia para vosotros. Tenéis que recordar que los vídeos son generalizados y que nunca se pueden comparar a una tirada personal. No obstante, si estáis aquí, las casualidades no existen. Seguro que hay algún mensaje que os va a ayudar y os va a orientar. ¿De acuerdo? También deciros que los vídeos son atemporales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque yo lo suba hoy, si lo ves dentro de unos meses, es porque es el momento para que lo veas. Es el momento en que tú vas a recibir ese mensaje y vas a entenderlo mejor o va a tener una resonancia en tu vida. ¿Bien? Bien, pues dicho esto, voy a apartar esta segunda opción, la vamos a dejar en un ladito. Y voy a colocar aquí la amatista. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 1, piedra de amatista, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Qué se está transformando en mi vida? Vamos allá, vamos a ver qué canalizamos para esta opción. Bueno, fijaros qué interesante. En este caso, lo que nos está marcando, lo que nos está saliendo aquí en la tirada, es que es un momento en el que estáis o vais a estar mucho más receptivos, vais a ver con una claridad mayor las cosas, vais a tener una conciencia mayor de diferentes pensamientos, ideas, situaciones y circunstancias que habéis estado viviendo. Es como que vais a sacar ese entendimiento, esa punta que a veces nos pasamos muchísimo tiempo intentando entender y comprender una cosa, y mientras hacemos eso, pues gastamos mucho de nuestra energía, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, lo hacemos de forma inconsciente y no tomamos conciencia, pero en este caso es como que estáis en un momento en el que esa conexión, esa situación cobra fuerza, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante porque esto hace que entendamos que todos nosotros tenemos una parte, digamos, más brillante y otra no tan brillante, ¿no? Que sería esta última carta, pero vamos a ir por partes. Os quiero explicar, fijaros, esta primera carta nos habla de esto que os estaba comentando, de que es un momento en el que vais a tener una capacidad mayor o vais a ver con más claridad las cosas. Es como que también es un momento de iluminación, de conexión, porque también habéis hecho como mucho trabajo interno y esto hace también nos habla de una cierta purificación, de que hay energías, hay como mucha vibración lumínica en este momento, ¿de acuerdo? Que tiene que ver sobre todo con el trabajo que tú has hecho contigo mismo o contigo misma. Entonces, de alguna manera tu visión, tu percepción de las cosas va a tomar una tendencia de cada vez ser más realista, de tener un peso mayor en tu vida. A veces tenemos pensamientos
o tenemos visiones de las cosas que durante hemos tenido esa visión, ese pensamiento, esa percepción de algo, pues nosotros hemos estado muy en consonancia con ello porque era nuestro criterio personal, ¿de acuerdo? Y siempre debemos de ser muy fieles a nuestro criterio personal, porque de eso se trata, de ser lo más honestos posibles, ¿no? Con nosotros mismos. Pero en este caso es como que tienes la posibilidad de cubrir o de apartar un cierto velo que tenías ahí que no te dejaba ver las cosas del todo, con toda la intensidad o con toda la verdad de la situación, y ahora ese momento es como un momento de bendiciones para ti, ¿de acuerdo? Entonces vas a estar como mucho más receptivo, receptiva, vas a sentir y a percibir las cosas de una manera, digamos, mucho más potente, mucho más clara, mucho más evidente, y esto te va a ayudar sobre todo a poder fluir y poder hacer las cosas desde un lugar, ¿cómo te diría yo? No voy a decirte con una seguridad mayor, sino con una tranquilidad mayor. Es como no necesito demostrar, no necesito convencer, no necesito que los demás comprendan tampoco cuál es mi visión, porque he descubierto, me he dado cuenta de que hay mucho más de lo que yo creía y que esto va mucho más allá de lo que yo pensaba también, ¿no? Entonces, hay una transformación en tu vida que tiene que ver con un proceso de evolución tuyo personal, de toma de conciencia, de ver las cosas con más claridad y también de soltar muchos conflictos, muchas luchas que han habido en ti, incluso te diría de situaciones en las que tú has tenido una actitud siempre, digamos, de intentar hacer las cosas lo mejor posible, te has metido en situaciones en muchas ocasiones de querer defender de forma lo más justa posible a algo o a alguien o a situaciones que te han parecido realmente que tenían que ser defendidas, pero a veces el defender las cosas no es tanto el ir a la carga, ¿de acuerdo?, sino el de dar ejemplo, y esto es lo que vas a entender, que al final lo mejor que puedes aportar al mundo es dar el ejemplo a través de tus actos. Quiero decir, si tú piensas y sientes de una manera, el mostrarte de esa manera y que tu día a día hable por eso, ¿no? Por sí misma, esa manera de actuar va a ser la que hable, ¿no? Es un poco como predicar con el ejemplo. Quiero decir, si yo tengo una visión y tengo una capacidad de lo que sea, tengo que dar ejemplo de eso, no puedo predicarlo y luego hacer todo lo contrario. Bien, un poco es donde vas a estar instalado y donde se está transformando tu vida. Bien, esto quiero que lo entiendas. Fíjate, otra cosa muy importante es que tú vas a estar en un momento tremendamente interesante porque te vas a dar cuenta de que tienes como muchas más ayudas de las que te imaginabas, porque esta nueva etapa, esta transformación en la que tú entras, es una transformación para conectar de forma, digamos, más evidente o ser mucho más consciente de todos los mensajes, de todas las cosas que tienes alrededor tuyas y todas las ayudas que existen en ti, en tu vida, que han estado ahí y que muchas veces no has sido capaz de ver o no has tenido conciencia de ello, pero también me gustaría que pudieras entender que hay una parte de ti que tiene que ser más condescendiente. Quiero decir, tienes que buscar ese recogimiento, ese amor, ese sostén. Tienes que conectar con él y aprender a dártelo a ti mismo o a ti misma. Es como no busques tanto en el exterior, porque eso es lo que tú te tienes que dar a ti. Y una vez eso tú te lo des, una vez tú estés nutrido o nutrida en esa parte, ¿de acuerdo? Porque es como que no dejamos de buscar el reconocimiento de alguna forma, ¿no? Y al buscar ese reconocimiento, lo que hacemos es dispersarnos y no hacer lo que tenemos que hacer, que es dárnoslo a nosotros mismos. Que sí, que no es una cosa, no es una tarea sencilla ni fácil, pero realmente ese es el camino al final, ¿no? A veces nos cuesta muchísimo
llegar ahí y ser conscientes de eso, pero al final el camino es ese, básicamente. Entonces, es como que tenemos que conectar con esa parte más tierna de nosotros y dejar de estar siempre en la fortaleza, en yo soy fuerte, yo puedo tirar con esto para adelante. Es decir, nosotros en nuestra vulnerabilidad tenemos un poder tremendo. Quiero decir, reconocernos que somos vulnerables, que a veces no tenemos la capacidad de hacer cosas, es sano y es tremendamente honesto por nuestra parte. Hay veces que no podemos, hay veces que tenemos que no tirar la toalla, lo voy a decir de esta manera, pero sí soltarla un rato, soltarla porque no la podemos sostener, tener tiempo en ese espacio de tiempo en el que no podemos sostener la toalla para observar, para mirar, para sentir, a ver qué hay dentro y cómo queremos volver a estar ahí habiendo hecho cambios, porque cuando tenemos que soltarla, cuando tenemos que soltar la toalla es porque necesitamos hacer una especie de observación profunda de qué cosas tengo que modificar, cómo tengo que cambiar esto. No es que tenga que dejar de hacer esto absolutamente para hacer otra cosa, sino qué cambios tengo que aplicar a esto que estoy haciendo porque es el momento de verlo desde ese lugar, ¿no? Hay que ser amorosos y tenemos que tener la capacidad de poder ver de alguna manera con más amplitud las cosas, ¿bien? Que ya os digo que estáis en esa fase, estáis en ese momento estupendo y maravilloso. Esta última carta nos está hablando directamente de reconocernos también tal y como somos. Quiero decir, nosotros tenemos que reconocer que hay una parte de luz y una parte de oscuridad en nosotros porque venimos energéticamente de esta manera, ¿de acuerdo? El reconocerlo es una cosa muy importante y muy interesante porque vamos a ser mucho más honestos con nosotros mismos o nosotras mismas y además vamos a entendernos mucho mejor, ¿de acuerdo? Quiero que comprendáis que al final nosotros somos los que decidimos qué porcentaje hay más grande que el otro, porque siempre todo es necesario. Aquí en la Tierra, estoy hablando, en la experiencia terrenal que estamos viviendo, pues tiene que haber una dualidad siempre, quiero decir, porque vivimos en un lugar que es tridimensional y hay dualidad también, y esto es una cosa que la vemos constantemente porque existe el día, existe la noche, tenemos frío, tenemos calor, y así podríamos no parar. Quiero decir, esto es parte de nuestra existencia. Entonces, querer rechazar lo que no nos gusta, querer tapar lo que no nos gusta, querer erradicar a toda costa algo que consideramos que no nos gusta o que es malo o lo que sea, lo único que va a hacer es no dejar que nos sentamos completos, ¿bien? Entonces, parte de esto es lo que también vas a ir equilibrando. Quiero decir, esa transformación que hay en tu vida es una transformación muy interesante porque no es solamente la capacidad de ver con una claridad mayor, de sentir que estás conectado o conectada a muchísimas circunstancias que han sucedido en tu vida de una forma, digamos, más amplia, con una capacidad mayor de entender y comprender todo eso que te ha ocurrido, sino que también tienes una conexión muy grande porque es como que cuando piensas en algo encuentras la respuesta de eso que antes, a lo mejor durante mucho tiempo en tu vida, te ha costado llegar ahí, ¿no? Entonces estás en un momento de transformación muy bonito porque vas a ser mucho más amoroso, amorosa, condescendiente, vas a reconocer más todas tus partes, las que nos gustan y las que no nos gustan, y entender que todas tienen un porqué, forman parte de un conjunto, ¿no? De lo que tú eres. Tú eres eso y eso que eres maravilloso y único. Con lo cual, eso solamente ya te tendría que dar una paz y una manera de vivir y de transformar las cosas maravillosas en tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que ser consciente de que está habiendo una transformación hacia la luz, hacia la claridad, hacia
ver las cosas con una amplitud mayor. Y estás ahí, quiero decir, estoy convencida de que ya has conectado en parte con esto, pero todavía hay muchísimo más que tienes que conectar y que tiene que manifestarse en tu vida, con lo cual me parece tremendamente interesante. Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué mensaje te quieren dar los ángeles. Mira, fijaros, sale la carta del arcángel Sandalfón y dice: he oído tu llamada de socorro, tu oración será muy pronto satisfecha. Bueno, lo dejo aquí para que podáis pausar el vídeo y podáis apuntar este mensaje maravilloso. Y yo lo único que os puedo decir es que es un momento para pedir, igual que estás recibiendo, porque estás recibiendo bendiciones y estás recibiendo mucha información, también tienes que pedir. O sea, a veces se nos olvida que tenemos la posibilidad de pedir cosas y no lo hacemos pues porque o no hay costumbre, o creemos que no somos merecedores, o muchas cosas, ¿no? Entonces, debemos de pedir, es una cosa que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? A veces esperamos que los demás tengan acciones o actitudes y pensamos que tienen que adivinar qué es lo que necesitamos. Para nosotros es algo evidente, pero esas personas no lo viven desde esa evidencialidad que tú tienes, ¿no? Con lo que estás viviendo o experimentando. Entonces es importante que esto lo entiendas, quiero decir, pide, pero no estoy diciendo pide solamente a tus ángeles, a tus seres queridos, a Dios, a Buda, al universo, a lo que tú creas, no. Te estoy diciendo que también pidas a las personas que tienes alrededor, aquellas cosas que tú consideras que necesitas o te gustaría que te ayudaran o que te dieran. Quiero decir, hay que expresarse, es muy importante, ¿de acuerdo? Fijaros, en este caso, hoy como estamos utilizando las cartas del simbolón y puede ser que sea más complicado que podáis conseguir estas cartas por internet, sobre todo las que nos salen en la primera y la segunda opción, yo solamente os voy a aconsejar dormir con un número y en este caso yo voy a barajar los números del 1 al 9 y vamos a ver qué número os sale, ¿de acuerdo? En esta ocasión, ¿qué os aconsejan, de acuerdo? Bueno, fijaros, ha quedado la carta del número 1, ¿bien? Fijaros, el número 1 os va a dar mucha fortaleza y os va a ayudar a que de alguna manera vosotros tengáis la capacidad de poder, digamos, llevar adelante esta acometida, este momento, ¿no? Esto que estáis viviendo y experimentando de ser, digamos, conectar más con vuestra verdadera esencia. Y yo creo que esto es tremendamente interesante. Entonces, esta vibración te va a ayudar a que aquello que tú emprendas, aquello que tú hagas respecto a querer de alguna manera pues ser más amoroso o amorosa, aceptar esa parte, digamos, tuya brillante y esa que no lo es tanto, te va a dar mucha fuerza para poder conectar y para poder ver también con profundidad lo que hay debajo de la superficie, porque vibracionalmente esta vibración numérica te va a ayudar a que puedas ver con claridad lo que hay, lo que te gusta y lo que no te gusta con claridad, y que además te va a dar la fortaleza de poder entender que eso es parte de tu esencia. Siempre podemos trabajar, transformar las cosas en nuestra vida, pero primero tenemos que reconocerlas. Sin eso no hay posibilidad de hacer ningún tipo de avance. Así que, bueno, espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 2, cuarzo de roca, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente.
¿Qué se está transformando en mi vida? Bueno, qué interesante. Fijaros, estáis en un momento en el que estáis profundizando mucho, observando mucho todo lo que habéis vivido hasta el día de hoy, las experiencias, las circunstancias, las personas. Me habla mucho de las relaciones, ¿de acuerdo? Muchísimo me habla de las relaciones. Estáis transformando la manera de relacionaros con los demás. También estáis entendiendo y comprendiendo el por qué os habéis relacionado con los demás de la manera que lo habéis hecho hasta ahora, entendiendo que muchas de las cosas que os ha tocado vivir ha tenido que ver con que esas personas os han llevado a llegar a extremos, a llegar a momentos personales en los que vosotros habéis tenido que hacer un trabajo de introspección y de comprender y de mirar más allá. Es como que un tiempo, durante mucho tiempo, es posible que estuvierais como responsabilizando o echando la culpa afuera, y de un tiempo a esta parte lo que habéis estado haciendo es recopilando todo vuestro comportamiento, todas vuestras experiencias, para llegar a un entendimiento, a una comprensión mayor y tomar conciencia de que la responsabilidad y las vivencias tienen que ver también con cómo yo he recibido eso y cómo yo, bueno, a través de mis heridas, de mis experiencias, de todo en general, pues no he sabido hacerlo más que de esa manera, ¿no? Por decirlo de algún modo, para que nos entendamos. Bien, vamos allá, vamos a ir por partes. Fijaros, esta primera carta nos estaría hablando de ese estudio, ¿no? De esa comprensión, de ese entender, de ese llegar a un punto de comprensión y de entendimiento mayor en el que yo tengo la capacidad de ver mucho más allá que lo que hay en la superficie. Es como desde este lugar yo soy capaz de poder comprender cosas muy profundas que tienen que ver con mis actitudes y sobre todo con mi manera de vivir las cosas. Me habla muchísimo de que sois personas muy emocionales, que primero ha ido el corazón antes que la cabeza, y también de dolores profundos y de maneras de vivir y de experimentar a través del sufrimiento, ¿no? Del dolor emocional. Entonces me habla mucho de las relaciones en general, relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones laborales, etcétera, bien, incluso las amistades. Quiero decir, de todas las relaciones en general, todas las personas con las que tú te has relacionado, en la gran mayoría de ocasiones, no voy a decir que siempre, pero en la gran mayoría de ocasiones han sido relaciones que para ti han sido dolorosas y que tú has tenido que vivir situaciones duras, ¿bien? También ha sido como algo que se ha repetido durante muchísimo tiempo. En un momento determinado es como que tú tomaste conciencia de que todo lo que estabas viviendo o experimentando, pues a lo mejor te estaba dando algún tipo de mensaje que tú no eras capaz de ver en ese momento o de comprender, pero empezaste como se encendió algo dentro de ti que te hizo empezar a pensar desde ese lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que durante muchísimo tiempo estuviste en ese papel de víctima, y lo digo con todo el amor del mundo, porque todos en diferentes etapas de nuestra vida entramos y salimos de ahí. Quiero decir, esto es así, ¿de acuerdo? Pero saliste de ese papel de víctima para empezar a tomar conciencia y a asumir tu responsabilidad y a coger las riendas de la situación. Esto te ha llevado a... cuando nosotros tomamos conciencia se nos cae un poco todo encima, ¿no? Porque nos damos cuenta de que hemos estado pensando las cosas desde un lugar y resulta que es que nosotros también hemos tenido mucho que ver en todo esto. Nosotros también hemos sido ciertamente responsables. Es como si yo
permito que alguien tenga un trato desagradable hacia mi persona, pues porque tengo miedo a perder a esa persona, porque tengo miedo a que se me juzgue, porque tengo miedo a que no se me acepte, etcétera, etcétera. ¿Quién permite eso? Tú mismo. Quiero decir, no lo está permitiendo. El otro puede hacer lo que quiera, ¿bien? Y puede desarrollarse como le dé la gana, pero al final lo más importante de todo esto es que yo he mantenido eso porque lo he permitido, porque por el miedo, por la inseguridad, por lo que sea, porque aquí podríamos entrar a hablar de cosas muy profundas, lo he estado permitiendo. Entonces, cuando nos damos cuenta de que nosotros hemos hecho eso porque no hemos tenido el valor suficiente de enfrentarnos a esa situación, porque nos hemos sentido más pequeños de lo que realmente somos, porque pensábamos que nosotros no éramos merecedores y tenemos que pasar por ahí, tenemos que aguantar todo eso. Y nos damos cuenta de que no es así. Ahí entra un sentimiento muy heavy y entra un proceso bastante complicado. Pero también os tengo que decir que igual que es complicado y doloroso, también es una situación no solamente transformadora, sino liberadora. Porque esa parte la tenemos que vivir porque tomamos conciencia, ¿de acuerdo? Pero luego viene la libertad de acción. Yo tengo la capacidad de decidir qué es lo que me afecta y cómo me afecta. Esto es muy importante. Y tengo la capacidad también de aprender a poner límites, de transformar todo eso, porque anteriormente yo no era capaz o yo no lo sabía hacer, ¿de acuerdo? Entonces, todo este tipo de cosas son tremendamente interesantes saberlas. Fijaros, la carta que nos acompaña después es una carta muy interesante, porque esta carta nos está hablando de que estamos en un momento muy interesante en el que estamos observando diferentes etapas de nuestra vida, ¿de acuerdo? No solamente estamos observando esas etapas que nosotros hemos vivido y hemos experimentado, sino que también tenemos la capacidad de ser conscientes de que igual que nosotros podemos observar esto, nosotros también tenemos otras etapas por delante que vivir y podemos sacar una mejor versión de nosotros mismos en cada una de ellas. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros, de cómo nosotros afrontemos las situaciones y las circunstancias que nos tocan vivir. Y para mí esto es tremendamente importante que lo entendamos, que está aquí. Entonces, este proceso de ver, de entender, de comprender que yo he actuado de diferentes maneras y que también esa actuación, ese movimiento, eso que yo he vivido y experimentado me lleva a que yo pueda comprenderme más, pueda entenderme más y pueda coger todavía más las riendas de mi vida, entender que yo he actuado de esta manera porque tengo una herida que es la que hace que yo actúe de esta manera. Y si yo trabajo en esta herida, si yo le pongo amor, le pongo dulzura a esta parte de mí, voy a conseguir transformar eso. Entonces tú estás transformando todo eso, tú estás haciendo una transformación de maneras de actuar, de maneras de ser, incluso de creencias personales. Estás en ese proceso de transformación. Fijaros, la última carta en el contexto de esta tirada, porque esta carta tiene muchísimos significados en muchísimos contextos, pero en el contexto de esta tirada concretamente nos está hablando de que hay una parte de nosotros que está soltando aquello que ya no nos sirve. Es como si hubiese una parte, digamos, de ti que se está rindiendo, que está ya abandonando del todo, ¿de acuerdo? Y tienes ahí delante a una persona, a un ser, a una energía que está de alguna manera diciéndote que hay cosas que vienen muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Que hay una situación mucho mejor, que estás elevándote, que estás transformándote, que estás dejando atrás una carcasa. Es como si te estuvieras quitando una piel y te estuviera saliendo una nueva, pero es que esa piel no es una piel nueva solamente, es que tiene mucho más peso esa nueva piel, porque tiene una conciencia diferente,
tiene unas actitudes diferentes y tiene una energía, una visión, un caminar totalmente diferente. Ha habido un proceso de madurez y de iluminación en todo esto. Entonces, podríamos decir que es alguien, en este caso, que se está marchando, que está como falleciendo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y viene alguien a iluminarle y acompañarle en la transición. Bien, en este caso quiero explicarte que lo que te dicen es que esa parte de ti que ya no sirve, que durante todo este tiempo te ha hecho falta, te ha ayudado, te ha acompañado, esa parte ya no te sirve, está obsoleta, hay que soltarla, hay que dejar que fluya, hay que dejar que haga su proceso, que se transforme, ¿de acuerdo? Suéltala sin miedo, porque lo que viene ahora es una nueva etapa en la que hay una conexión, hay una evolución en ti espectacularmente evidente, o sea, no es nada sutil. Te vas a dar cuenta tú, pero también se van a dar cuenta todas las personas que tienes alrededor y te lo van a decir, te van a decir que te ven diferente, que estás de otra manera, que tienes como otra luz, como te van a decir mucho esto, pero sobre todo tú te vas a sentir muy en armonía, vas a estar como mucho más en ti mismo o en ti misma, sintiéndote mucho mejor contigo mismo o contigo misma. Ya te digo que tiene que ver mucho con todo el proceso en el que tú te encuentras y a mí me parece esto tremendamente interesante, ¿de acuerdo? Con lo cual quiero transmitir esto para que entiendas que tu proceso de transformación, lo que se está transformando en tu vida es una nueva visión del mundo, de ti mismo o de ti misma y del mundo que tienes alrededor. Y eso es maravilloso, es espectacularmente positivo, sobre todo en estos tiempos, ¿de acuerdo? Tan convulsos y tan complicados para todos. En general, ya hablo a nivel mundial, no voy a hablar solamente a nivel personal. Bueno, vamos allá, vamos a sacar un mensajito de el pequeño oráculo de los ángeles. Vamos a ver qué os quieren decir. Mirad, a ver, aquí hay dos cartas y las voy a dejar. Venga. Bueno, fijaros, qué interesante. Os voy a dejar aquí, os lo voy a dejar, podéis pausar el vídeo si queréis y luego os apuntáis el mensaje. La primera que ha caído es compasión y os dice textualmente: cuando demuestras verdadera compasión por ti mismo, el universo te responde automáticamente colmándote de suerte y alegría. Es que nosotros tenemos que ser compasivos, tenemos que ser condescendientes con nosotros, no podemos estar en una crítica constante porque eso es que no es sano para nada y para nadie. ¿Bien? Entonces, practicar la compasión con nosotros mismos es algo que deberíamos de hacer muy a menudo, ¿de acuerdo? Entonces, para vosotros, los que habéis elegido esta opción, esto os viene al pelo con toda esta situación. Quiero decir, estáis en un proceso de observación, estáis mirando las cosas, estáis aprendiendo mucho, habéis tomado conciencia y ahora para seguir adelante tenéis que ser compasivos con vosotros mismos. No empecéis, que os decía, ¿no?, cuando entramos en la culpabilidad, cambiar la culpabilidad por compasión. De verdad os lo digo en serio, sentirnos culpables es algo muy dañino para nosotros mismos y nosotros no podemos cambiar el pasado ni podemos cambiar las cosas que ya están hechas y que ya han sucedido. Es decir, eso no lo podemos cambiar de ninguna de las maneras, con lo cual deberíamos como mínimo de ser más compasivos con nosotros. Y luego fijaros, nos sale la carta del ángel de sanación. En este momento tan especial estás bañado en un halo de luz dorada y verde profundo. Acepta esta sanación. Nosotros, tus ángeles, te rodeamos con nuestras alas de amor. Eres libre por toda la eternidad. Eres eternamente puro y vivirás para siempre en la abundancia. Bien, no confundamos la abundancia con dinero. Nos dicen que si tú eres capaz de conectar y de sentir que estás guiado, que estás protegido, que hay alguien que te está siempre guiando, aunque tú no lo puedas ver ni tocar, y que tiene que ver también con una parte de ti más elevada, porque cuando nosotros vamos haciendo cambios, nos vamos abriendo, nos vamos expandiendo, también tenemos más capacidad de conectar con esas energías que tenemos alrededor que están ayudándonos siempre. Todos tenemos
seres alrededor nuestro que nos ayudan y que nos están acompañando, ¿de acuerdo? Todos, absolutamente todos, no hay nadie que esté abandonado de eso, ¿de acuerdo? Otra cosa es que nosotros lo podamos sentir o percibir, pero que están ahí, están ahí. Entonces, acepta este proceso de sanación, suelta la culpabilidad, practica la compasión y siéntete más en armonía contigo mismo o contigo misma. Bien, como he hecho en la anterior opción, como es más complicado que consigáis las cartas del simbolón por internet para poder hacer una foto de ellas, os vamos a dormir esta semana con un número, y en este caso estoy barajando para ver cuál es el número con el que os vendría muy bien dormir en este momento, ¿vale? Vamos allá. Bueno, fijaros, nos sale el número 3. Qué interesante, porque este número nos habla de salir. Fijaros, cuando nosotros nos sentimos culpables y estamos mal y tomamos conciencia de las cosas, entramos en una historia bastante complicada que tiene que ver con estar tristes, con sentirnos mal, con no disfrutar de las cosas y sentirnos en general mal, ¿bien? Entonces, este número te invita a disfrutar de las cosas que ya tienes en tu vida, de todas aquellas circunstancias, situaciones, vivencias que tú has tenido y has experimentado que te van a nutrir y te van a llenar de cosas buenas y positivas. No todo es negativo, no todo es malo, hay muchísimas cosas, muchísimas circunstancias en tu vida maravillosas que tienes que aprender a apreciar y a disfrutar. Te dicen que hagas cosas para pasártelo bien, para disfrutar. No sé, ponte algún audio con chistes, ríete, baila, canta, haz cosas que te hagan conectar con el disfrute. Es muy importante que lo hagas y este número te va a ayudar mucho a conectar con esa parte, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar, y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo, y recordarte que si te apetece el lunes vuelvo a subir vídeo con el consejo semanal. Así que solamente me queda desearte que pases un estupendo y maravilloso fin de semana. Ser felices.